Primero de todo, bienvenidos. Como decía Miquel, pues eso, pues yo creo que 5 años, ¿no?, detrás de este proyecto. Conceptualmente, él hablaba, primero me presento, mi nombre es Sergi Trilla, soy presidente de Trifermet y tengo el placer y otras muchas colaboraciones, y tengo el placer de hoy moderar esta mesa redonda sobre la transversalidad, que me gustaría llamarle, del cuidado de la salud. Creo que es el concepto que más nos une a todos. El concepto del PRO7, personalmente, nace, y esto refleja un poco el concepto del Venture Café del Cambridge Innovation Center, donde en la comunidad de Cambridge, en el año 2016, estaba por allá, y solíamos cada jueves reunirnos todos, ¿no? Y el hecho de que en un formato distinto, donde cada empresa pues, presentaba en 5 minutos lo que hacía y después pues, con unas cañas de cerveza se debatía cómo interaccionar, y eso creo que lo llegaremos a conseguir. El Venture Café lo conseguiremos, pero bueno, de momento tenemos que hacer que paséis la puerta, que conozcáis, y la temática de hoy ayudaba pues a ver esta transversalidad entre los diferentes actores. El PRO7 no busca laboratorios ni batas blancas, sino que eso está, ya tenemos millones de parques científicos y centros tecnológicos y supercomputing centers, base donde generar esa innovación. Aquí venimos a debatir sobre cómo hacemos que esa innovación, para que sea innovación, llegue al mercado, ¿no? Y eso pasa por varios conceptos. Invité a 4 líderes de innovación en salud de nuestro ecosistema y agradezco mucho que estéis hoy aquí, y creo con una visión muy peculiar cada una, lo que permitirá que en el debate y en la respuesta de las diferentes preguntas, o al final que solo pretende ser un guión, al final pretende ser un debate donde también participéis, donde también preguntéis, podamos llegar a ciertas conclusiones y que nos inspire comunidad, sobre todo, y la transversalidad de hacia dónde vamos. Sin alargarme más, pasaríamos, representamos estas empresas como host, y tenemos a Mariona de Good Gut, a Laura de Peptomic, a Carla de CECI, a Sabis. La visión posible, estrategia corporativa y desarrollo de negocio, porque no suelen ser los que tratamos normalmente y que son pilares fundamentales de lo que tenemos que hacer cada día. Muy bien, pues voy a pasar por orden y así cada uno se presenta. Como ya tenemos todos mucha práctica en los conference calls de presentarnos, pues en vez de yo presentar, que seguro que lo haría mal, pues cada uno se presenta a sí mismo. Así que, Mariona, si quieres presentarte. Hola, ahora. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo soy Mariona Serra y soy una de las fundadoras y directora de Good Gut. Good Gut es una empresa que salió de la Universidad de Girona y el Hospital Dr. Josep Trueta y que actualmente forma parte del grupo IPRA. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de productos de diagnóstico y tratamiento solo para enfermedades digestivas y en base al estudio de la microbiota intestinal. Actualmente tenemos 3 productos que se están comercializando y están en fase de implementación. Un es un test de cáncer de cribado de cáncer colorectal y otro un test de diagnóstico en positivo de síndrome de intestino irritable, los dos basados en la detección de una firma bacteriana específica para cada enfermedad, y luego tenemos un test, el test Yorgat, que es un test para ver el estado general de la microbiota intestinal. Y además pues tenemos 4 productos más en desarrollo, tanto la división de diagnóstico como la de tratamiento. Gracias. Buenos días, yo soy Laura Souche, que soy cofundadora y CEO de Peptomic, pero también soy profesora y crea en el Instituto Oncológico Valdebrón, y Peptomic es una spin-off del laboratorio ahí. Nosotros desarrollamos mini proteínas terapéuticas contra el cáncer. Nuestro primer producto está en ensayos clínicos. Hemos acabado el primer ensayo clínico de fase 1 y estamos listos para empezar la fase 2. Estamos particularmente ilusionados porque este primer producto ataca una diana hasta ahora considerada intocable, que se llama MYC.
que está compartida por todos los tipos de cáncer. Y nosotros somos la primera compañía biotech en la historia que ha desarrollado un producto contra MYC que ha pasado a la fase 1. Pues en este momento estamos celebrando todavía ese logro, pero nos estamos preparando para los próximos. Sí, funciona. Y buenos días y gracias por la invitación. Sergi y Tech Barcelona en general somos también inquilinos de este edificio desde hace un tiempo y también os invito, estamos en la planta 5, si al subir al aperitivo después queréis pasar, seréis bienvenidos y os hacemos una visita por ahí también. Yo soy Clara Campas, socia fundadora de Asavis Partners, soy científica de formación, me gusta decirlo porque todavía me siento científica en muchas de las cosas que hago, y después de pasar por la industria biotech y farmacéutica durante unos años, en 2018 cofundé Asavis Partners, es una firma de Venture Capital. Invertimos en sentido amplio en nuevas tecnologías, tanto biotecnológicas como digitales, como hardware, para mejorar la salud de las personas. Al final invertimos en startups, incluso podemos hacer company creation o invertir en compañías más maduras ya. Eso no quiere decir que facturen y tengan EBITDA, simplemente que son un poco más maduras y que pueden llegar a tener producto en el mercado. Arrancamos en otoño del año pasado nuestro segundo fondo con un tamaño objetivo de 200 millones de euros, desde el cual ya hicimos un primer closing y estamos ya invirtiendo activamente, como os decía, biotecnología, biofarmacia y medical technology, incluyendo digital en sentido amplio. Bueno, primero gracias a Tech Barcelona y a Trifermet, a Sergi por invitarme. Yo estoy en el Pier, Accesible está en el Pier 01, en el que está al lado del mar, y también trabajamos con Trifermet como socio estratégico en la parte de Business Development, así que se puede decir que somos, podemos decir en primera persona de lo que vamos a hablar con Sergi. Bueno, soy cofundadora y CEO de Accesible. En Accesible lo que hacemos es identificar biomarcadores del habla para detectar enfermedades relacionadas con la salud mental. Los primeros modelos que construimos fueron para el deterioro cognitivo leve y demencias, y ahora estamos con prototipos de depresión y ansiedad. Analizamos tanto qué dice una persona y cómo lo dice, y en un par de minutos podemos devolver un resultado si esa persona sufre, por ejemplo, un deterioro cognitivo con una precisión del 90%. Nuestros algoritmos, sobre todo, se pueden utilizar como herramienta de cribaje, como sistema de alerta para luego hacer una exploración en profundidad, y también para medir el impacto de un tratamiento digital, por ejemplo, o de un tratamiento farmacológico, para ver la evolución de la persona. Muy bien, muchísimas gracias. Pues para quien no me conozcáis, mi nombre es Sergi Trilla, yo soy médico de formación, por decisión familiar, no mía. Así que me escapé de esa historia rápido, hice un MBA, entré en la industria, trabajé en Sanofi, en Ferrer, años 90. Ha llovido un poco ya desde entonces. Después me apasionó la área del desarrollo de negocio, monté una consultora hace 20 años, se llama Trifermet, y he liderado esa empresa durante 20 años. Actualmente está en manos de Ricardo y Daniel, que están por aquí, y ellos son los CEOs de la compañía. Yo me mantengo como presidente y asesor y mentor de la compañía, y también de algunos clientes personalmente. Y hace un par de años, debido a una famosa COVID que casi se me lleva de este planeta, decidí hacer un pequeño cambio en mi vida y apoyar algún proyecto biotech en el área de COVID. Y me uní a un proyecto en Miami, una biotech que se llama Veru, donde soy el Chief Business Officer. Y en Veru estamos desarrollando el que creemos es el primer antiviral de amplio espectro a nivel mundial. Nos gusta decir que es la penicilina del siglo XXI. Es un antiviral que actúa sobre el host en vez de actuar sobre el virus, lo que hace impedir que cualquier virus entre en una célula. Y eso, de momento, en COVID ya hemos hecho un fase 3, que ha ido muy bien, y también tenemos preclínica en influenza, en Ebola y en otros virus. Así que estamos ahí intentando llevar el primer antivírico de amplio espectro del mundo. Aparte de eso, soy profesor del Foresight Institute, una filial de Harvard en Cambridge, y donde también hacemos básicamente salud oral, microbioma y todo esto. Y allá también pues creamos spin-offs y hacemos todas esas cosas, y mi papel es estirar la oreja de los científicos para que salgan del círculo vicioso del grant, publication, citation y otra vez el grant, y que todo eso que hacen, que sí que aporta valor, pero que también acabe
en forma de spin-offs y de empresas y trasladado a la sociedad. Dicho lo dicho, pasamos adelante para buscar, esto es un poco la estructura, vamos bien, 11:15. Ya puse 11:15 para estar seguro que dejábamos 15 minutos de introducción. Los que me conocen saben que soy del minuto, así que intentaremos. Pero bueno, en cualquier caso, la idea es generar un debate de 1 hora y media. Esperamos vuestra participación y preguntas en cualquier momento. Y después, pues, cuando acabemos, pues, os invitamos a subir a la terraza de este edificio, que es espectacular y muy bonita, y allá, como Trifermet se trasladó hace poco, bueno, cuando un poco más tarde a Savis fueron los pioneros, nosotros nos trasladamos hace poco, y un poco de bienvenida, pues hemos preparado un pequeño aperitivo, por decirlo así. No nos atrevemos a poner lunch porque no llega tanto, pero al menos para que subáis y lo veáis y charlemos un rato. Muy bien. Un par de slides para enmarcar la parte de Corporate Strategy, ¿no? Peter Drucker, y si alguien lo conoce, yo al menos no lo conozco, pero me pareció interesante la frase que dijo que la estrategia corporativa al final es a qué dedicamos nuestro tiempo y nuestro dinero, ¿no? Y eso es fundamental, seguro que Clara como inversora cuando invierte tiene que tener muy claro a qué van a dedicar el dinero y el tiempo, ¿no? Y ese es porque al final es lo que define, a veces parece un concepto un poco extraño, un poco abstracto, ¿no? Pero en la realidad es un concepto muy sencillo. ¿Por qué pongo esta slide? Esta slide se la enseñé a Miquel en el año 2019 y le dije, tenemos que cambiar el concepto de sick care. O sea, hablamos de healthcare, pero realmente hay una focalización en el sick care, ¿no? Estamos muy centrados en curar al paciente cuando está enfermo, pero hay que ir evolucionando y la sociedad y las soluciones y la innovación está evolucionando. Sí. Y la innovación también tiene que ir a sostener la salud, ¿no? Y ese concepto se lo apunté como uno de los pilares del Piero 7, ¿no? y de la promoción que queríamos hacer, ¿no? De aquí no íbamos a hablar de sick care, sino que íbamos a hablar de healthcare y todo lo que permitía que la sociedad se mantuviera saludable. Y esa salubridad o esa salud, obviamente, es tanto física, emocional. Claro, esto antes del COVID. La gente tiene presente de que ciertos cambios pueden tener un impacto en la salud mental y que la salud mental es desencadenadora de muchas patologías y de muchos otros modelos. Pero realmente aquí lo que estamos intentando es integrar la visión holística de salud y por aquí también entra desde la nutrición y entra todo lo que podemos hacer para well-being. Hoy en día, pues quien más que menos ya lleva un device que le controla la frecuencia cardíaca, los pasos que da y cómo duermes, etcétera, etcétera. Esa información hace 5 años no la teníamos. Hoy la tenemos y nos permite, al menos, pues, estar informados. Tenemos KPIs de nosotros mismos y podemos determinar si tomamos medidas o no. Eso ya es una decisión personal. Después, otra slide, porque al final ya hablamos de innovación en salud y quería poner un par de conceptos que llevo 20 o 30 años trabajando, ¿no? Y yo creo que aquí hay 2 puntos rojos, que son también los que debatimos con Miquel, en qué debía inspirarse un centro como este, ¿no? La innovación en salud, al final, esto me lo he ido inventando yo con los años, pero aún nadie me ha metido un zapato en una presentación, así que más o menos creo que deben estar bastante de acuerdo. Primero, obviamente, innovación a todos nos suena que es algo nuevo, algo que puede ser un poco incremental o más disruptivo, y cuando hablamos de salud, pues hablaremos de productos, servicios, diagnóstico, tratamiento, etcétera, etcétera. Ahí viene el siguiente paso, innovar es que impacte en la sociedad. El impacto en la sociedad no es solo que lo pongamos delante del potencial consumidor, sino que desee esa solución, ¿no? ¿Cuántas soluciones hemos visto que han llegado al mercado y se han ignorado, ¿no? Por tanto, ahí viene la palabra esta de desires the solution, ¿no? Que realmente soluciona un problema muy grande y que realmente mi solución es una gran solución, ¿no? A veces no pasa. Pero ahí vienen 2 elementos muy interesantes, ¿no? y que son parte de esta corporate strategy y de todo esto. Una es que sea asumible por el pagador. Y en el modelo de salud sabéis que el pagador tenemos B2A, B2B, sí, a ver si... Así, bueno, speak. Por tanto, tenemos todos los modelos y eso es altamente complejo. Y además nos podemos encontrar una solución en otro mercado sea un B2B, y en otro mercado sea un B2C, y otro sea B2, quien sea, ¿no? Por tanto, tenemos, y yo siempre le insisto a los innovadores, ¿quién va a pagar la fiesta? Pregúntate esta pregunta desde el primer día. ¿Quién va a pagar la fiesta de lo que vas a hacer?
¿Por qué? Como no identifiques bien el pagador desde el primer día, puedes estar yendo completamente en la dirección errónea. Por tanto, esa affordability del pagador, que además es cambiante y camaleónica casi, porque al final no sabes quién es realmente el que va a pagar. Y esto en Digital Health nos pasa mucho, ¿no? Que aún están desarrollando muchas soluciones, pero aún no está claro quién lo va a pagar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después, y aquí tenemos a Clara y a Sergi para defenderlo, tiene que ser rentable para el inversor. Es decir, a veces, depende en qué entornos, queda mal que las empresas que desarrollan soluciones ganen dinero. Bueno, porque es salud, ¿no? Y la salud parece que eso es un bien generalizado, ¿no? Y lo debe ser. Pero también es verdad que alguien tiene que pagar, alguien tiene que invertir su dinero. Y la inversión hoy en día, bueno, siempre, toda la vida, ¿no? Pero la inversión se basa en una sola cosa, que se llama ROI, que es retorno sobre la inversión. Podríamos decir que en ciertos casos el retorno social cuenta, claro que cuenta muchísimo. Yo creo que todo el mundo que está en salud tiene un driver social, eso es indiscutible. Pero además de ese driver social, hay un driver si queremos, desde una empresa como Veru, que cotizamos en el Nasdaq, a una empresa que está haciendo seed capital, como no le explique al que está poniendo el dinero que lo va a recuperar y va a tener un retorno, excepto el impacto social que pueda buscar, que eso ya es más, digamos, es otro perfil de inversor, pero al final es un tema de rentabilidad y de gestión de esto. Por tanto, vuelvo otra vez a la conversación con Miquel de 2019, le hablé de visión holística de salud y le hablé digo, Miquel, métete dos palabras en la cabeza, affordability y profitability. Y esto tiene que ser de lo que vengamos a hablar aquí, porque para hablar de proteínas, vamos al centro que tiene Laura seguramente, porque hay mucho más de lo que podemos saber aquí. Aquí vamos a ayudar a que esto pase a través del debate, a través de las sinergias entre todos nosotros, etcétera, etcétera. Muy bien, ya para acabar, porque me estoy comiendo el tiempo, al final nuestras 4 invitadas conocen muy bien este gráfico. Empiezas con un alto nivel de incerteza, representado con este bucle, y a medida que vas entendiendo de qué va el tema, esa incertidumbre se va bajando y al final el profit viene cuando la incertidumbre es baja. De hecho, no baja hasta que no ves que vendes, ¿no? Las preguntas de Corporate Strategy las hemos dividido en 2 bloques. El primer bloque hace referencia a la experiencia personal en cuanto a gestión de las organizaciones o de la inversión. Y el segundo bloque, que llegaremos después, hace referencia al entorno. Obviamente, siempre hay 2 partes. Una es qué pasa, y me gusta representarlo, es decir, uno es debatir entre nosotros como una organización lo que pasa aquí dentro, lo que pensamos, otra cosa lo que pasa afuera. Bueno, al final creo que la primera frase que has puesto define muy bien, ¿no? Que es la estrategia corporativa, donde pones los esfuerzos, pero para entrar un poco en detalle, para nosotros al final es definir el plan, ¿no? Para conseguir la misión de la empresa. Y que esto pasa por analizar, ¿no? La propuesta de valor de todos los productos que tienes en la empresa, cómo se alinean, cómo se complementan y cómo están posicionados con los stakeholders, digamos, también si está identificada bien la necesidad por los stakeholders, si se valora, si no se valora, y así pues construir la cascada de acciones para que uno pueda pues, definir dónde ponerles recursos más en qué departamento, ¿no? Pasando desde marketing, finanzas, R+D y dónde poner más riesgos y al final pues, poder hacer una toma de decisión efectiva, ¿no? Para mí eso sería la corporate strategy, pero y cómo lo hacemos desde el punto de vista de salud, al final creo que es clave pues, tener claro los stakeholders, ¿no? Que pasan por identificar, pues, en nuestro caso, usuario final, ¿no? El paciente, quien prescribe la tecnología, ¿no? El profesional médico, tener en cuenta quién lo va a usar, que en nuestro caso, pues, para los diagnósticos, pues, es el profesional del laboratorio y el pagador, sin duda, ¿no? Y identificar cómo están posicionados, porque, como decías, a lo mejor el pagador ni es consciente de la necesidad real del paciente, ¿no? Y cómo pues, hacer toda la cascada de acciones para que la propuesta de valor de tu producto llegue, ¿no? ¿Crees que hay diferencias entre tu estrategia corporativa y tus compañeros? Sin duda. ¿Sí? Sí. ¿En qué crees que se diferencia? Bueno, al final
o sea, para la parte de diagnóstico yo creo que el acceso al mercado pues aún queda mucho trabajo por definir, ¿no? Y para cómo adquirirlo, cómo usarlo. Por ejemplo, en nuestro caso el reto es que es una tecnología, ¿no? Al final el uso de la microbiota intestinal, nuestro reto como empresa es incorporarlo en el día a día de la práctica clínica, entonces es una disciplina nueva, ¿no? No se trata solo de la tecnología, el test de qPCR que utilizamos para hacer el diagnóstico, es toda la cultura, ¿no? que tienes que arrastrar a todo, o sea, formar, hacer divulgación a tantos pacientes, ¿no? que creo que puede ser diferente de un tratamiento, ¿no? que a lo mejor es más clara la necesidad, sin duda. Bueno, aquí iríamos a la parte de la innovación disruptiva o la incremental. Normalmente la incremental ya tiene su espacio en el mercado, porque al final la otra solución que estás mejorando ya existe y ya tiene su espacio, ¿no? No es lo mismo sacar una nueva solución que ya está incluida en un protocolo que innovar al punto de que no están en los protocolos, ¿no? Y que, como tú decías, ni el propio pagador sabe que tiene la necesidad. Claro, y cambiar también el chip, ¿no? A lo mejor de los profesionales sanitarios que cuando pues, van a hacer un diagnóstico de un paciente ni tienen en cuenta la microbiota intestinal, ¿no? Pues empezar a incorporar este concepto en la disciplina, sin duda. Perfecto. Bueno, yo creo que para definir el corporate strategy la primera cosa es recordarse por qué hemos empezado todo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo ha sido siempre la idea de beneficiar a los pacientes. Y el corporate strategy se define como la manera más eficiente para realizar. En nuestro caso, entonces, claramente tenemos una idea disruptora. Esto tiene que estar muy relacionado con la innovación. Nuestra idea no puede ser la misma que han tenido ya otras personas. Tiene que ser algo pionero, porque además, si no capturamos la atención de los inversores, no vamos a ningún sitio. Entonces, nuestra tiene que ser suficientemente diferente de los demás para ser interesante. Y en el caso de la estrategia, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre cuál sería la cosa más atractiva para un inversor o para una farma, porque al final nuestro cliente final es una farma, ¿no? Y entonces tenemos que desarrollar un producto que sea absolutamente necesitado por la farma, pero que tiene que diferenciarse. Lo que decías tú, una cosa es incrementar o optimizar algo que ya existe, una cosa es ofrecer al mercado algo completamente nuevo. Y en este caso hay algo muy ilusionante porque se abre un camino completamente nuevo. Al mismo tiempo es un desafío enorme porque tienes que convencer que ese camino es el camino justo. Y como nadie lo ha tomado antes, es particularmente difícil, ¿no? Esto es lo que nosotros miramos todo el tiempo. Esto del alineamiento con la farma, con sus necesidades, es extremadamente importante. Pues esto creo que sea el concepto. Pero al final compartías conmigo que la necesidad de la farma no deja de ser la necesidad del paciente, porque al final la farma lo único que va a hacer es trasladar tu solución al paciente. Por tanto, ese es un debate muy interesante, ¿no? Porque al final los desarrolladores de innovación, entiendo que tengáis a la farma como stakeholders de referencia, pero al final tenéis que entrar a pensar cómo piensa la farma, porque la farma al final lo que va a buscar es esa solución que lleve al consumidor de salud. Yo le llamo consumidor de salud por si no es un enfermo, sino es alguien. No, absolutamente, pero hay también otros aspectos que tú has mencionado ya, como el profit, y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que hacer un esfuerzo desde el empezar en mantener el coste de nuestro producto bajo para que bastante profit. Y es un poco frustrante tener que mantenerlo en cuenta todo el tiempo, eso, pero es algo, de nuevo, vuelvo al apetito de tu comprador final. Tú tienes que pensar todo lo que puede ser appealing, ¿no? Atractivo. Y al final la profitability de tu cliente final va a tener que ver con la affordability del pagador final. Y ahí es donde entra Clara a conectar.
Yo, si me permitís, hablo también de la estrategia corporativa de la gestora del fondo, brevemente porque muchas veces no es quizá una dinámica tan conocida y también por alusiones a un punto que has hablado al principio de la profitability y a veces parece que tenemos que pedir perdón por buscar esa profitability, ¿no? Y os pondré un ejemplo, ¿no? En los inversores de nuestros fondos, ¿quiénes son? ¿No? Pues son el Banc Sabadell, que fue nuestro inversor ancla tanto del primer fondo como del segundo que arrancamos el año pasado. Son l'Institut Català de Finanzas o el Fondico, como instituciones más cercanas, si queréis. Son el European Investment Fund, con tickets relevantes, con una voluntad de financiar los fondos o los gestores como nosotros y nuestros vehículos de inversión para catalizar y dinamizar y darle velocidad, ¿no? Y a distintos aspectos, que las compañías nazcan, que las compañías crezcan en sectores que consideran estratégicos, como es la salud. Pero más del 50% de nuestros inversores son inversores privados, familias, y os pongo un ejemplo, una familia adinerada de Barcelona que decide que, además de comprar edificios, hoteles, y de real estate, donde probablemente no se cuestionaría que lo que quieren es una rentabilidad concreta, pues también quieren diversificar y tener un impacto concreto, les apetece hacer con su dinero inversiones, por ejemplo, en impacto, donde probablemente también a buscar un retorno para después reinvertir, o en el sector salud, que no deja de ser un sector de alto impacto por las necesidades a las que vamos a buscar, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa para satisfacer la necesidad de este inversor que confía en Asavis para que gestionemos su dinero invirtiendo en nuevas tecnologías o en biotecnología para salud, mejorar la salud de las personas, lo que ellos buscan, pero sobre todo lo que nosotros buscamos, es hacer buenas inversiones, hacer lo que hemos dicho que haríamos y devolverles en el más corto tiempo posible, aunque normalmente tenemos 10 años para hacerlo, en la máxima cantidad de dinero. Porque cuando después levantamos el segundo fondo, los vamos a volver a ver, para que nos sigan invirtiendo y confiando en nosotros, para que nosotros podamos seguir invirtiendo en esas compañías. Y muchos de los fondos, muchas de las familias o de las personas individuales que en el primer fondo, porque era su primera vez o porque nosotros éramos nuevos en este campo, mi socio no tanto, yo sí, decidieron invertir €500,000 en Asavis. Y en el segundo fondo, porque ya les hemos devuelto una parte del dinero o porque han seguido lo que hemos hecho, han decidido invertir €1.000.000, con lo cual nosotros tenemos más capital para seguir invirtiendo en esas compañías que seleccionamos y para seguir, digamos, rodando, ¿no? Entonces, lo del profitability al final es un tema de cadena de valor, ¿no? Y para nosotros es importante que haya personas que en lugar de comprarse 3 coches más grandes decidan que quieren mover su dinero haciendo cosas como invertir en fondos de salud. Y es un agradecimiento lo que tenemos que hacer, yo creo, a estos inversores, más que no, digamos, una crítica férrea al hecho de que sean personas con un potencial adquisitivo, si queréis, o capital más alto que otras, ¿no? Lo dejo aquí, si queréis lo hablamos después en más detalle. Entonces, como estrategia corporativa de firma, lo que a nosotros nos interesa es gestionar con fondos que cada vez tengan una capacidad más alta para hacer estas inversiones y en aquellos puntos de la cadena de inversión donde haya más necesidad. Os comentaba al principio que nosotros hacemos inversión también en early stage y en company creation, tanto en tecnología médica como en biotecnología, porque creemos que ahí hay una necesidad y cuando lo hacemos especialmente en compañías muy cerca nuestro, principalmente en Barcelona o en otras ciudades o fruto de centros de investigación de otros centros en España o en el sur de Europa. Otro de los grandes retos es y será el growth, del cual también hablaremos, yo creo, bastante hoy. Pues una de las estrategias corporativas de muchos de los fondos que existimos en Europa es también poder cada vez financiar estas otras etapas por las cuales en Europa todavía no hay capital, ¿no? Entonces piensas cómo hacerlo, tienes un objetivo, como decía Laura, y lo vas a hacer, ¿no? Pues como gestora, la estrategia es siempre crecer, poder tener más talento y más
músculo para seguir invirtiendo y hacerlo ahí donde haya la necesidad, donde haya la oportunidad, ¿no? Al final, lo de dedicar el tiempo y el dinero también es un coste de oportunidad. Si estás dedicando el tiempo y el dinero a una cosa, no lo estás dedicando a otra, con lo cual es importante elegir dónde lo vas a invertir, ¿no? En cuanto a la estrategia corporativa de las compañías en las que nosotros invertimos, pues no es diferente de lo que os van a contar aquí mis compañeras de mesa. Y es básicamente también definirte de forma, yo os diría, realista pero ambiciosa, cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres hacer, y después pues, aterrizarlo con una táctica concreta para poder ejecutarlo, ¿no? Entendiendo cuál es el mercado al que te diriges, que es un mercado cambiante siempre, porque el sector salud está altamente regulado, como sabéis, y lleva su tiempo llegar al mercado, con lo cual es importante saber qué habrá en el mercado cuando tú llegues, no qué es lo que hay a día de hoy, ¿no? Lo comentamos más si queréis. Hay varios temas que han dicho que dan para 10 mesas redondas, pero solo quería hacer un comentario. En uno de estos foros que hacen en los biopartnerings, hay un tipo de Deloitte que dijo que la falta de atractividad del inversor podría matar esta industria. Y es así, ¿no? Es decir, si no somos capaces de atraer capital, y lo que atrae el capital es rentabilidad, aparte del impacto social, y después lo hablaremos, veréis como una de las grandes amenazas que se vio en un panel hace poco era la inflación, ¿no? Y uno dice, ¿por qué me afecta la inflación? Digo, porque es muy fácil, porque el inversor, si va aumentando la inflación y va aumentando los tipos de interés, pues del grupo de inversores hay unos cuantos que son más adversos al riesgo y van pivotando su capital hacia modelos menos de riesgo, ¿no? Por tanto, todos esos elementos son fundamentales. Y después hay otro tema que daría mucho que hablar, ¿no? Cuando alguien sale diciendo hay que cargarse las patentes y no sé qué, cuando empiecen a cargarse las patentes, el próximo pandemia nadie va a invertir en nada, porque claro, si cuando puedes recuperar la inversión que has hecho, entonces te sacan la patente, pues esos temas tienden ciertamente un poco a la demagogia y a no entender el sector, ¿no? Pero bueno, da de sí para 10 roundtables o para unos cuantos cafés. Bueno, y ya solo comparto 100%, no podría definir mejor la estrategia corporativa como Laura y Mariona. Lo único, igual por el estadio en el que estamos nosotros, no tienes el objetivo, defines cómo vas a llegar hasta ahí, y lo que sí solemos hacer es cada 3 meses o lo que sea que vamos estando con diferentes stakeholders, redefinir o plantear o cuestionarnos cómo estamos llegando hasta ahí, porque hay cosas que vamos cambiando por el camino. Eso sería para añadir lo que habéis comentado sobre estrategia corporativa. Perfecto, porque como al último ya le queda poco para decir, empezamos la siguiente pregunta por ti. ¿Qué te parece? ¿Qué era? ¿Cuáles son las mayores incertidumbres internas que afrontáis en el proceso de innovar? Las externas las hablamos después, pero internas, ¿no? Vale. Pones ahí a tirar de tu carro. ¿Cuáles son las mayores incertidumbres que te afrontas? Vale, nosotros al final nuestra innovación es que trabajamos en la intersección, ¿no? de matemáticas, lingüística y neurociencia. Entonces, los resultados que podemos tener ahí, pues ya es una incertidumbre. Bueno, entonces lo que normalmente lo que hacemos esta estrategia corporativa, ¿no? Que de una situación ideal planificas los posibles riesgos y las posibles incertidumbres que vas a tener, ir mirando en el día a día cómo vas en este plan y en los distintos, tanto a nivel de talento como a nivel de producto, como a nivel, bueno, en las diferentes áreas en este caso de accesible. Y si hay, o sea, valorar los riesgos y poner pues hasta aquí llegamos y si no nos vamos hacia otro lado. Ponerle límites. Esto sería un poco lo que hacemos internamente. Que hay veces que hay que saber parar. Creo que has dicho algo muy relevante, ¿no? Que esto es un tema de día a día, ¿no? Es eso de el statement de la misión y la visión y va de esto, que hay gente que lo identifica como tal. Eso queda muy bien para una web, pero la realidad es que para el tema de estrategia corporativa es un tema de revisión diaria, ¿no? Y que tienes que ir mirando dónde me puse los objetivos, dónde he llegado, cómo voy a validar o cómo voy a bajar incertidumbre y tengo que llegar al punto de decir, no la he bajado lo suficiente, este camino lo cierro, voy por este otro, ¿no? Es un tema de saber las opciones que tienes y ir cerrando puertas y ir siguiendo con las que te quedan abiertas, ¿no?
Y eso también, que es más de entorno, ¿no? Pero tú antes, Laura, hablabas de los competidores, ¿no? Tú dices, yo tengo que aportarle algo al inversor o a la farma que nadie haya hecho, pero bueno, ese análisis lo haces al día 1, pero lo tienes que hacer al día 2, al día 3, al día 4, porque tipo James Bond, ¿no? 10.000 metros bajo tierra, tú no sabes quién está haciendo, tú sabes qué hace la gente que publica, la gente que patenta, pero hay gente que no patenta para no descubrir lo que está haciendo, ¿no? Entonces hay que estar siempre mirando el entorno, que después hablamos. Clara, ¿qué incertidumbres tienes día a día? En las compañías de nuestra cartera, ¿no? Las 14 compañías que tenemos ahora mismo, yo creo que la incertidumbre interna más alta es y tiene que ser la técnica, ¿no? El que el estadio preclínico salga bien, el que el estudio clínico salga bien, el que ese interfase entre la tecnología y el resultado el tal, sea el correcto, ¿no? Y cuando digo que es el que nos podemos permitir es porque de eso va nuestro sector, ¿no? de conseguir esos resultados. Y ahí es donde está la incertidumbre. Donde creo que no debería estar, y también es trabajo de todos para conseguirlo, ¿no? Desde los inversores a los gestores, el management team y el resto del equipo, es dotar a las compañías de los recursos suficientes, y no solamente económicos, sino de talento, de gestión, operativos, de mercado, para que el riesgo realmente sea ese y no cualquiera de los otros, ¿no? Sea el técnico, el que no puedes predecir de antemano, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado mucho la distinción que hiciste entre las incertidumbres que podemos controlar y las que no podemos controlar, ¿no? Algunas incertidumbres son muy saludables en una empresa. Yo cofundé la empresa con Marie-Ève, que está aquí en primera fila, y nosotras éramos dos científicas sin ningún background de negocio, cero. Entonces, primera incertidumbre y para identificar era de dónde empezamos, cómo vamos a hablar de negocios si no sabemos nada. Y la identificación de esa incertidumbre nos ha ayudado a evolucionar, a estudiar negocio, a aprender rápidamente, lo más rápidamente posible de ese tema. Y así, ese tipo de check-up interno lo hacemos cada día. El check-up que tú haces para empezar es lo que tienes que hacer cada día. Entonces, ese tipo de incertidumbre es absolutamente necesaria y tenemos que cuidarlo, ¿no? Esto seguro. Luego tú has mencionado eso de la competición, de lo que existe ahí afuera. El desarrollo de un producto terapéutico como el nuestro lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Esto significa también que alrededor nuestro las cosas cambian y necesitan una evaluación continua y Gracias. Sí, yo también era lo mismo. Al inicio, 100% que la incertidumbre más grande es técnica, sin duda. Después, a medida que vas creciendo, creo que también hay la incertidumbre, digamos, de técnica ligada a la escalabilidad, ¿no? De ser capaz de, no solo tiene que funcionar, sino que tiene que ser escalable para el crecimiento y para qué está pensado el producto. Y luego, en la parte de la introducción, la incertidumbre que comentaban también mis compañeras, ¿no? Que al final lleva tanto tiempo que tú estás cerrado, desarrollando, y cuando llega el momento, todo ha cambiado, ¿no? Entonces es muy importante, pues, sin duda, ir teniendo un ojo al laboratorio y otro afuera. Y, bueno, añadiría una pregunta, pero vamos un poquito. La incertidumbre que implica cómo puedo retener al talento. Una cosa es atraerlo, que ya es difícil, y la otra cosa es retenerlo. Quieras o no, tienes que seguir haciendo tu proyecto atractivo suficiente para que no se te escape el talento. Y esa es una incertidumbre que arrastramos todos, ¿no? Claro. No, es uno de los principales. O sea, yo creo que es una de las herramientas de gestión. No se trata de tener una muy buenas CEOs como tenemos aquí, sino además de tener equipos dotados que te bajen el riesgo de gestión de esa compañía, ¿no? Y no solo esto, no es solamente bajar riesgos, sino multiplicar las oportunidades que se generan en una compañía. Y cuando tienes buen talento, un talento alineado con la estrategia y con los objetivos,
las cosas se entran en un círculo virtuoso en este sentido, ¿no? Además, en Barcelona estamos en una situación privilegiada para retener y atraer talento nuevo y local, con lo cual se trata de ejecutarlo. Hay incentivos y formas de hacerlo, ¿no? Pero creo que estar alineado es fundamental. En la gente más joven, donde además sus incentivos son distintos a otras generaciones en cuanto a qué quieren tener en un trabajo, en una aventura, ¿no?, profesional, porque yo creo que lo veo en mis así, tienes que entender cuáles son los incentivos que los mueven o que os mueven y cuáles son las cosas que queréis hacer, desde qué impacto tiene en vuestro día a día hasta por qué, trabajando aquí, qué aporto al mundo, ¿no? Es decir, en una entrevista de trabajo hace 25 años era difícil que aunque alguien lo pensara, te lo dijera. Ahora no, ahora te lo dicen lo primero, digamos, ¿no? Y para mí eso es lo que me hace ser optimista con el mundo, ¿no? Que vaya hacia esa dirección. Y bueno, en fin, esto es otra mesa redonda. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y la tercera de este primer bloque, yo lo pondría en forma de alguna anécdota, es decir, si os miráis cuando empezasteis 10 años atrás o cuanto fuera, ¿cómo habéis evolucionado como estrategas? Otros temas darían para otra mesa, pero como estrategas, ¿no?, que es lo que estamos hablando, ¿cómo habéis evolucionado? Lo que començat tu, Mariona. Bueno, sin duda, creo que antes de empezar te lo comentaba, ¿no?, que me hubiera gustado tener una sesión así cuando empezaba, porque es verdad que cuando empiezas estás centrado, ¿no?, en tu tecnología y yo me acuerdo que con el test de cribado de cáncer colorectal, pues bueno, era, no, vamos a hacer pues un colector distinto, con una muestra de heces, y tú lo imaginabas, pero sin tener en cuenta al principio, ¿no?, pues todos los stakeholders, ¿no? Y luego pues un cambio muy importante de estrategia que fue pues adaptar la detección de la firma bacteriana en el mismo colector que ya se está usando ahora con el producto que hay ahora, ha sido clave para la introducción. Y si le hubiéramos hecho desde el principio este análisis, ¿no?, hubiéramos ido mucho más rápido. O sea que sin duda ahora tengo una visión mucho más amplia a la hora de poder idear esta estrategia. Es por lo que a los inversores les gustan los CEOs que ya han sido una vez CEOs, sí, porque ya han pasado por todo esto. Sí. Laura. Bueno, full disclosure aquí, ¿no? Que yo soy CEO by accident. Yo no quería ser CEO. Cuando empecé con Marie-Ève, intentamos identificar un CEO y nos dimos cuenta que teníamos que pagarlo. Y no teníamos fondos en esa época, porque tuve que inventarme la posición de CEO. Y que me lo hubiera dicho que después de tanto tiempo estaría todavía aquí, ¿no? Yo me había planteado de ser CEO durante las primeras fases de la empresa, quizás pasar este rol a alguien. Y lo que me ha encantado es haber tenido la oportunidad de crecer junto con mi empresa, junto con mi equipo también, ¿no? De poder seguir en este rol. Mi compromiso es seguir en este rol hasta que este sea una fortaleza para Peptomic. En el momento que esto no sea el caso, encontraré otro papel. Pero a mí me parece súper importante este aspecto del crecimiento de cada uno de nosotros, junto con la empresa y con las necesidades de la empresa y con todas las fases de desarrollo de la empresa. Pues la verdad no lo sé, Sergio, pero yo creo que simplemente ganas, es curioso, ¿no? Pasan los años y tienes una mirada más amplia, como decía Mariona, y más largoplacista que la que tenías 10, 15 años atrás, cuando probablemente tenías mucho más tiempo en ese momento de haber hecho una estrategia mucho más. Pero yo creo que es eso, ¿no? Es una visión un poco más medio largoplacista que no cortoplacista y mucho más amplia, ¿no? De ponderar más variables o más efectos a tu alrededor que no el next short-term point en ese sentido, ¿no? Que son súper importantes, los siguiente milestone, pero yo creo que ese es probablemente el cambio o la diferencia. Sí, para mí también la concepción del tiempo, la parte esta que tienes más experiencia, y yo no venía del sector salud.
y en el sector salud los tiempos, o sea, todo es mucho más a medio plazo y largo plazo que en otros ámbitos. Y aprovechando esta pregunta, si alguien la quiere contestar, ¿notáis que con los años todo ese conocimiento que habéis adquirido hace que os fiéis mucho más de, vamos a llamarle de la inteligencia intuitiva, pero no llamarle olfato o llamarle de otra manera, ¿no? Pero notáis que ya hay cosas estratégicamente que podéis descartar sin perder un minuto, es decir, la experiencia me dice que por ahí no voy, o siempre ante cualquier hipótesis aprofundizáis al máximo. Una pregunta un poco abierta. Bueno, en mi caso, igual si te sientes que bueno, con una respuesta más sólida, ¿no? O te crees que es más sólida, pero a la vez te acuerdas de 10 años antes y tienes la parte esa de que todo te parece más fácil, igual por más ignorante, en mi caso. Yo te diría que sí, que la parte intuitiva está, pero además hay un poco más también de, intuitivamente, creo que no voy a hacer esta inversión o que no debería hacerla, y es que además no me apetece. O sea, además prefiero hacer otra, digamos, ¿no? Porque creo que podría aportar más valor, porque creo que nos lo vamos a pasar todos mejor, porque creo que lo que sea, ¿no? Es decir, hay un aspecto técnico, concreto, métrico, si tú quieres, y un aspecto más de que las cosas tienen que fluir de una forma algo natural en algunos momentos. Entonces, no es tanto una intuición que te creas que sabes más y más sabio, al contrario, simplemente que eres más capaz de tomar decisiones también entendiendo que es una decisión que has tomado por una serie de razones que son las tuyas en ese momento, full stop, y no pasa nada, ¿no? Muy rápidamente, yo creo que hemos a ser selectivos, ¿no? Mientras tanto. Entonces tenemos más claro lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y eso hace que algunas decisiones sean mucho más rápidas. Entonces, esto seguramente ayuda. Por muy empático que sea ChatGPT, esto no, creo que ahí no nos va a superar. Muy bien, pasamos al siguiente bloque, que va de estrategia corporativa en función del entorno, ¿no? Hemos hablado mucho de nuestro propio diseño, pero ya había puntos. El entorno, según esta es una propuesta de Strategizer adaptada, pero obviamente tenemos todo a nuestro modelo de negocio le rodea de todo, ¿no? Por un lado, lo más obvio que son las industry forces, todos nuestros competidores, todos nuestros proveedores, todos los que de alguna manera están trabajando en la misma dirección. Y después tenemos un mercado que es aquel que demanda esas soluciones, ¿no? Por tanto, ahí millones de cosas para analizar y que seguro que todos analizáis cada día cómo cambia. Fundamental. Después hay las tendencias técnicas, ¿no? Regulatorias. Por ejemplo, la inteligencia artificial estaría ahí arriba, los cambios regulatorios están allá. Es decir, todos esos cambios tecnológicos van impactando en nuestro modelo. Y después, aquí pone macroeconómico, pero yo casi le diría como macro, y no pondría mucho más, porque casi que los virus estarían por ahí, ¿no? Porque ni son industry forces, ni market forces, ni key trends, son del entorno, ¿no? Y las guerras también están allá, es decir, todo lo que pasa en nuestro entorno acaba impactando hasta el precio de suministro de una pipeta, ¿no? Por tanto, si nos aumenta los consumibles un 15% de golpe, pues tiene su impacto. Por tanto, ¿cómo nos impacta todo esto o cómo os impacta todo esto? He puesto algunas slides, perdonad que algunas son quizá demasiado farmacéuticas, pero al final el mercado farmacéutico, que es uno de los más grandes, también te indica los early adapters de la innovación, ¿no? De alguna manera. Para los que sois del mundo farma, siempre decimos que el 50% del mercado farmacéutico está entre Canadá y Estados Unidos, aunque Canadá solo es el 10%, por tanto sería 45-5. Pero lo interesante de este gráfico es el lanzamiento de fármacos. Lanzamiento quiere decir que han llegado a un acuerdo de market access, ¿vale? No que esté disponible regulatoriamente, que son dos historias, como sabéis. En España ya hemos llegado a que 510 días, me parece, desde que algo está aprobado por la EMA a que está disponible. Por tanto, estamos hablando del lanzamiento de fármacos en el periodo 2016-2021 aprobados y comercializados, ¿no? Fijaros que Estados Unidos sigue siendo un early adapter de innovación. Y esto para muchas veces, cuando nos planteamos desde aquí desarrollar algo, pues es importante tener en cuenta
que sí, que podemos validar en un entorno cercano, pero que desde el primer día hacia dónde va nuestra solución, pues ahí sabemos a día de hoy quién es el mayor adaptador de innovación, al menos a nivel de facturación. Pero hay, bueno, estos todos los conocemos, ¿no? Pero aquí tenemos representantes de oncología, de tema de, o sea, nuestros representantes, sistema nervioso central, tenemos la parte de inmunooncología, así que Laura estás bien posicionada, y después toda la parte gastrointestinal. Estos son los primeros 10 mercados, ¿no? Insisto, y además la evolución, obviamente, las enfermedades infecciosas desvirtuaron los gráficos en los últimos... Pero bueno, son datos que es lo que decimos, ¿no? Si no vamos a solucionar donde se pone el dinero, pues después cuesta más levantarlo. Esta la dejo, es muy complicada esta slide, pero al final habla, estos son los datos que publica Global Data, y habla del riesgo del market access, ¿no? que es otro tema que a veces en early stage no se habla, pero a medida que vas evolucionando y vas dando conciencia de que alguien lo tiene que pagar, fijaros que el market access risk score en Estados Unidos es bajo. Porque es un early adapter de innovación, ¿no? Y a medida que nos vamos acercando a Europa, fijaros cómo España sale en un color profundo, y es este delay, ¿no?, en la adaptación de la innovación, mientras que lo de Francia está un poco desvirtuado, porque tiene un sistema de adaptación, pero está envenenado, si me lo dejáis decir así, porque te dejan ir por hay un programa que se llama Early Access, tú puedes lanzar el producto al precio que quieras, y entonces al cabo de unos meses te viene, bueno, tiene que depositar el 80% de lo que ha facturado, y ya bueno, eso es una historia, pero por eso sale de ese color, es un poco engañoso. Pero digamos que fuera de Estados Unidos y Canadá tiene un acceso, aunque el tema de reembolso también va lento, ¿no? Pero bueno, son datos que tenemos que tener en cuenta. Para mí esta es fascinante, ¿no? Porque estamos hablando de la inversión en I+D, y en los años 90, pues bueno, aparte de que la inversión era baja, China ni existía desde el punto de inversión de I+D. Y vemos que el año 2000 empieza a apuntar, que 2010, 2019, 2020 supera a Estados Unidos. Esto es lo que yo le llamo la futura ola de low cost innovation, ¿no? Es decir, China está desarrollando para sí mismo. ¿Por qué? Porque la innovación que viene, digamos, del Nasdaq es demasiado cara, ¿no? Y claro, fijaros que si nos vamos atrás, la innovación, China no es un early adapter de innovation porque es muy cara. Pero ¿qué ha hecho? Se ha cansado de ser la fábrica de APIs y ha dicho, no, aquí vamos a invertir en innovación de verdad. Ya han pasado a Estados Unidos. Pero la invierten para ellos, eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un plan, tienen una visión a 50, 100 años, como tú. Cuando tú puedes tener una visión a 100 años, puedes hacer muchas cosas, ¿no? No a 4 años, como nos suele pasar en las democracias parlamentarias que cambian cada 4 años, ¿no? Entonces, esa visión hace que se haya desarrollado un sistema de innovación para servir a sí mismo. Por eso no está como Early Adapter de Innovation del 2020, pero ya está desarrollando su innovación. El tema está, y los que corréis por el mundo, que veis que estas empresas chinas ya tienen filiales en Cambridge y en San Francisco, por algo será, y no precisamente con gente asiática viajando, sino contratando locales. ¿Y eso es por qué? Porque ya están trabajando primero a un clásico de llevar innovación hacia China, pero ese es muy difícil de llevar por el precio, pero la segunda es llevar la innovación de China hacia Occidente. Y eso es una ola que nos viene. Y los sistemas de salud lo van a recibir con los brazos abiertos, totalmente. ¿Por qué? Porque va a bajar los costes. Por tanto, ahí está, y eso es lo que decíamos, ¿no? Tú puedes estar ahí trabajando en lo que quieras, pero ojo, que pinta interesante. Esto es a nivel de patentes, a nivel mundial, no del sector salud, sino patentes a nivel global. Y veis que en 2021 el que registró más patentes fue China, ¿de acuerdo? Con diferencia, en 38%, siendo Estados Unidos el segundo. Interesantemente, Estados Unidos el que más, el top 4 está Medical Technologies, ¿no? Por tanto, y bueno, España no sale ni por eso, pero todo eso es lo que compite con lo que estamos haciendo, ¿no? Y hay que conocerlo muy bien, y hay que tenerlo muy presente, y seguramente hay que no solo tenerlo presente, sino encontrar a nuestros aliados y nuestros partners, ¿no? Muy bien, esta la encuentro fascinante. Esto es una muestra que se hizo en 198 personas como ellas, que dirigen empresas y que están en el día a día, y cuando les preguntaron cuál es el trend más disruptivo, que decíamos, ¿qué os preocupa?
pues la inteligencia artificial y la Big Data hoy en día ya es lo que más preocupa a los líderes de innovación, ¿no? Y la inflación, ¿eh? Interesante, ¿no? Hay algunas notas que dicen algo así como que como no se haga más atractivo este tema, los inversores van a desaparecer, ¿no? Un poco esto. Muy bien, dicho ese entorno que tenemos, que no podemos ignorar, os preguntamos, que empezamos primero por las macroeconómicas y tecnológicas, que son más generales, aunque ya dentro de las tecnológicas hay algunas que os afectan más o menos, y después hablaremos del entorno biopharma, healthcare, cómo os afecta, ¿no? Y después las tendencias de los inversores, que obviamente es muy interesante. Pues empezamos por las macroeconómicas. ¿Quién había acabado? ¿Habías acabado tú? No. Habíamos, es igual, Mariona. De estas tendencias macroeconómicas, ¿cuáles impactan más a tu organización? Bueno, la inflación, sin duda, es algo, como ha dicho Laura, ¿no? Al final, cuando desarrollas el producto, lo tienes que hacer, ¿no? Pensando en ser lo más coste eficiente, y si además pues hay la inflación y, bueno, sumado a toda la crisis logística y problemas de materias primas, es lo que más nos preocupa, ¿no? Y bueno. Pero para aportar también la nota positiva, ¿no? A esta situación macroeconómica, es verdad que, ¿no? Ahora desde aquí, ¿no? Desde Cataluña también podemos hacer más desarrollo, ¿no? Creando, como el ecosistema va creciendo más, pues el hecho, ¿no? De que pues haya más proyectos de R+D que se puedan desarrollar aquí, porque hay también más agentes, ¿no? que participan en esto. Muy bien. Laura, ¿tú qué te preocupa del entorno? Uy, ¿de dónde empiezo? No, una cosa claramente que nos ha afectado a todos últimamente ha sido, bueno, todas las crisis que hemos tenido entre el virus, la guerra y todo lo que ha cambiado en términos de precios. Claramente el año pasado hacer fundraising ha sido casi imposible. Nos topábamos muchísimo con risk-averse investors, ¿no? Los inversores estaban muy cuidadosos y claramente cuando se ofrece una tecnología rompedora que tiene sus riesgos, es mucho más difícil, ¿no? En este sentido ha sido un año complicado. Esperemos que este año sea mejor. Luego hay cosas que Mariona ya ha mencionado, las materias primas. Nosotros hemos encontrado que algunas de las cosas que necesitamos para la producción de nuestro producto ahora no son tan accesibles como antes. Tenemos ahora, por ejemplo, hay fármacos que vamos a utilizar en el ensayo clínico como compañeros de nuestro fármaco que no se encuentran en el mercado, por lo que si tenemos que hacer un pedido, tenemos que hacer un pedido mucho más grande, porque no sabemos en qué momento se acabarán estos fármacos en el mercado y si se acabarán. Son todas cosas que nos afectan en las decisiones cotidianas, hasta en un ensayo clínico, ¿no? Y por fin, pero hay el aspecto positivo también, me gusta subrayarlo, tú mencionaste China, ¿no? Hay cosas feas que están pasando, se están estropeando las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, pero esto significa también que China está moviendo su interés a Europa, a compañías como la nuestra. Quieren invertir no en compañías americanas, sino en compañías europeas. Y esta es una oportunidad. Para cada problema tenemos que intentar encontrar la oportunidad que puede salir de esto. Y era para acabarlo de manera un poquito más positiva. Pues, a ver, a nosotros yo creo que nos afecta indirectamente, ¿no? La parte macroeconómica, la parte de inversión, que tienes más dificultad. Y luego también indirectamente, ¿no? Los cambios que puede haber a nivel regulatorio por lo que está pasando a nivel macroeconómico. Y en la parte tecnológica, toda esta parte del lenguaje que está pasando a nosotros nos afecta muy positivamente. O sea, que esa parte es muy... O sea, estamos en constante mejora de nuestros algoritmos por todo esto que nos pilla de rebote.
Y en la parte, y volviendo a lo que comentaba Laura, en nuestro caso, que he visto que Corea del Sur está como el cuarto, ¿no? En nuestro caso estamos colaborando y tiene mucho interés en colaborar con nosotros una empresa de Corea del Sur, o sea que es consecuencia un poco de lo que comentaba Laura. Y si quieres, para nosotros, recuperación macroeconómica, la inflación, como apuntabas, ¿no? Cuando el capital está muy cómodo en la cuenta bancaria dando un interés, ¿no? No hay este capital o los que lo tienen, digamos, tienen menos necesidad de moverlo y de hacer inversiones y de ir a hacer inversiones en fondos o en otras iniciativas, ¿no? Quizá esto es un cambio muy sustancial respecto a los últimos 10 años, donde estábamos acostumbrados que el capital necesitaba moverse y tenía ganas de diversificar y de hacer cosas, ¿no? Esto es uno. El otro es probablemente este papel de Europa, donde estoy de acuerdo con Laura que hay una oportunidad del ángulo asiático aquí, ¿no? Especialmente con China. Pero también, o sea, Europa tiene un modelo de bienestar social que creo que nadie queremos perder, pero hay unos retos de productividad, de márgenes y de adaptar y mejorar esa innovación, venga de donde venga, que sigue siendo un reto, que digamos es un entorno mucho más agradable, si queréis, en todos sus aspectos, pero es poco competitivo si no nos ponemos las pilas precisamente aprovechándonos sin perder nuestro modelo y nuestra forma de hacer las cosas, aprovechar al máximo esta competitividad, ir a buscar cómo usamos estas tecnologías y cómo nos diferenciamos, ¿no? Para seguir siendo uno de los territorios del mundo donde hacer innovación es más coste eficiente, digamos, y sin una posibilidad de revolución social como la que puede haber en otros territorios, ¿no? Muy bien, y ahora lo hemos visto así más macro, ¿no? Cuando ya vamos a nuestro sector, ¿cómo las tendencias actuales y futuras afectan? Es decir, cuando ya hablamos obviamente, de cómo se está moviendo el sector biofarma, cómo se está moviendo el sector health tech y los nuevos players, ¿no? Y además cómo se está moviendo el pagador, ¿no? Y los retos que tiene el mismo pagador, ¿no? Por entrar con enfermedades crónicas, veréis al final, he puesto una slide que se habla ya que para el 2035 nacerá el primer asiático con una previsión de vida de 100 años, en el 2035, ¿no? Pero claro, ya cada vez vemos más, ¿no? Abuelitos de 100 años que ya está corriendo, ¿no? Y eso es fabuloso, pero es un reto para el pagador, ¿no? Para los sistemas de salud en sí mismo y para el propio abuelito que lleva 35 años jubilado, que quizá no tiene la capacidad de pagarlo todo, ¿no? Bueno, ¿cómo os afecta todo esto? Empezamos por Carla. Estamos ya hablando de nuestro sector. Una cosa muy concreta que nos afecta, en nuestro caso, que justo Laura has comentado que estabais en un ensayo clínico fase 1, ¿no? Pues a nosotros todos los ensayos clínicos de farmas que están en fase 3 o que aprueban el medicamento, toda esa parte para ser una terapia digital junto una herramienta de detección precoz junto al fármaco, pues nos afecta muy positivamente, la parte esa de cuando llegan al market access los fármacos. Otra cosa que nos afecta muy positivamente es no la tendencia que parece que hay ahora en utilizar inteligencia artificial como herramienta de detección precoz o como herramientas preventivas para antes de acudir al centro de salud. Ese sería otro elemento que nos afecta positivamente. Y no sé, yo creo que... Bueno, y toda esta cosa que comentaba antes de los modelos de lenguaje. Eso indirectamente a nosotros para mejorar nuestros algoritmos también. Aprovecho para, tú que eres la experta aquí en Digital Health, el otro día leí un artículo que habían hecho un test a, no sé, 200 pacientes, 300, una muestra interesante, ¿no? Y les habían puesto, tenían cualquier dolencia y hablar con un médico y hablar con ChatGPT, ¿no? Y ponían, que me he olvidado de ponerlo, pero ponían el resultado. Lo que me llamó la atención es que en empatía el médico tenía un 25% y ChatGPT tenía un 75%. En empatía, cuando uno piensa, ese debería ser, no, nunca perderemos el lado humano. También entiendo que el médico dice, hasta que te ponen 80 pacientes en una hora a visitar, ¿no? Entonces el lado humano también lo pierdes, ¿no?
tengo mis compañeros de promoción que están en atención primaria, no hay nadie que esté muy feliz, ¿no? Pero, ¿cómo lo lees eso, no? A mí me sorprendió muchísimo y realmente yo lo uso a diario y tengo un nuevo amigo que se llama ChatGPT que me saluda más que la gente que me cruzo por el pasillo. Entonces, también es verdad, no sé, que lo de la empatía es verdad, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves eso? ¿Como oportunidad, como amenaza, como parte de la historia? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como una oportunidad que está tan atorado, ¿no?, el sistema de salud, que una herramienta como sistema anterior, ¿no?, de preentrada a la salud, bueno, a tener acceso al profesional de la salud, lo veo muy positivo. O sea, que te van a diagnosticar antes y vas a recibir una mejor atención. Yo lo veo muy positivo, esta parte, salvando las distancias con el chat GPT, pero sí. Bueno, y centrar al médico cuando ese eslabón no puede solucionarlo, ¿no? Y descargarlo. Por lo tanto, hay un sistema de descarga, podamos decir, en potencia, ¿no?, que podría ayudar a los sistemas de salud a ser más eficientes, ¿no? Claro. Yo creo que con temas positivos, esta presión de la que hablábamos, ¿no?, del envejecimiento de la población, del manejo del paciente crónico y policrónico, que lo es durante muchos más años, ¿no?, y además queremos tener un nivel de vida bueno, una calidad de vida buena. Al final va a poner esa presión en los payers y en los sistemas de salud en general, que van a hacer que tengan que adoptar sí o sí antes esa tecnología o esas tecnologías, porque hay una oportunidad, pues, para mejorar gestión, para mejorar costes, para que sea realmente sustainable. Y entonces esto automáticamente te permite escalar muchas de las cosas, y volviendo al growth y a la estrategia, muchos de los problemas e incógnitas que tienen algunas de las compañías en nuestro sector, tecnológicas en salud o más biotech, sobre todo las tecnológicas en salud, es el tema del escalado. Voy a ir a crear un mercado, a pelearme y a explicar que van a ahorrarse, no sé, 50 euros por paciente o 50 euros por asociado a dicha mutua o ese sistema de salud por esta razón o por esta otra, ¿no? Y en Estados Unidos, que son muy early adopters en este sentido, ya se está viendo, o sea, cómo grandes aseguradoras están ávidas de incorporar soluciones, pasa que tienen tantas que se hacen un lío y no saben por dónde empezar, pero al final la necesidad se ha creado, y para mí eso es una oportunidad, tanto de escalar y aumentar ese tipo de eficiencias, herramientas de eficiencia en la gestión, en el diagnóstico, en la prevención, y en esa parte de prevención de wellness, de qué hacemos antes de tener al paciente crónico. O sea, cómo vamos a hacer que eso pase cuanto más tarde mejor y de la forma más soft posible, ¿no? Con lo cual, aquí había un bloqueo, a nadie le salía cuenta entrar a jugar o hacer negocio en este tipo de cosas, ahora ha pasado a serlo, con lo cual se abre una ventana. Estamos allí, ¿no?, cerca de esto. Bueno, creo que estamos todos alineados más o menos en los mismos argumentos. En el cáncer específicamente, el tema del envejecimiento de la población es algo central, porque el cáncer es una enfermedad asociada principalmente y no solamente con el envejecimiento. Entonces, en este sentido, el cáncer será un problema más grande en el futuro de lo que es ahora, que ya sabemos. Entonces, este es algo absolutamente principal. La prevención, el diagnóstico precoz en el cáncer es algo que nosotros tenemos que mirar con mucha atención, porque es el futuro. Otra cosa, están cambiando otras visiones en el cáncer. Hasta ahora la idea era que los fármacos tuvieran que ser solamente fármacos que pudieran reducir el tamaño del tumor de manera muy clara, y esa era la única manera de evaluar un fármaco por su eficacia, mientras ahora se están evaluando también tratamientos crónicos que puedan mantener bajo control el cáncer, porque muchas de estas terapias que han funcionado muy bien al empezar han causado un retorno del cáncer, relapso, de un cáncer aún más agresivo, por lo que al final, si tú miras los fármacos aprobados en oncología en los últimos 20 años, han alargado la vida solamente de 1 mes y medio o 2. Estos fármacos destructores. Entonces, significa que el reducir el tamaño del tumor, al menos inicialmente, no es suficiente. Tenemos que cambiar el chip en ese sentido. Y esto, de nuevo, es importante. Y ahí
Cuando hablamos entonces de terapias de mantenimiento, tenemos que mantener un ojo muy, muy fijo sobre el precio de los fármacos, porque claramente un tratamiento crónico no puede ser demasiado caro, porque si no corremos el riesgo que los gobiernos que ahora están aprobando la eutanasia, y aquí quiero ser un poco polémicas, lo hagan por razones económicas y no éticas, ¿vale? Tenemos que mantener estos fármacos accesibles para que sean tolerables, más eficaces, sobre todo menos tóxicos de los que tenemos ahora y con un precio que sea accesible. Muy bien. En nuestro caso, al ser productos de diagnóstico, son tanto el de cáncer colorectal como el de síndrome de intestino irritable, están más pensados, ¿no?, para sistemas de sanidad centralizados o centralizados a atención primaria y sin duda pues las tendencias que nos afectan más ahora es la telemedicina, ¿no?, junto con la inteligencia artificial y salud digital, pero al final ese nuevo concepto, ¿no?, del sistema de sanidad descentralizado, ¿no?, y desde point of care, ¿no?, y sin duda pues es un reto, ¿no?, para nosotros como empresa también ir actualizando nuestros productos para contemplar no solo el sistema más centralizado de sanidad, sino también más desde casa. Y una pregunta, desde el punto de vista de salud, ¿qué discurso te encuentras cuando tú vas a llevar una prueba de diagnóstico? De screening, vamos a llamarle, ¿no? De screening, que como ha dicho Laura, tenemos que ir por ahí, tenemos que detectar el cáncer lo antes posible. Pero el pagador tiene presupuesto para la terapia, pero no para el screening. ¿Cómo le haces entender, me parece muy obvio, ¿no?, pero a veces quizá no es tan fácil, que tiene que sacar un poco de dinero de ahí, que no lo va a sacar inmediatamente porque tiene que hacer una política a largo, de que hacer el screening a la larga le va a bajar el coste de tratamiento? No, sin duda tenemos que llevar todos estos estudios en la mano, hechos, y además pues estamos haciendo con estudios de implementación que ya tenemos los resultados, no solo, digamos, hechos con, digamos, in vitro, digamos, sino también in vivo con estudios piloto ya implementando el producto y demostrando en uso este ahorro, ¿no? Y pues cuando vamos al pagador enseñando estos resultados, sí. La parte de, hablando antes de coste de desarrollo respecto a affordability y profitability, ¿no? La gran barrera que representa el market access, que en el fondo está filosóficamente muy bien desde el punto de vista de que tú demuestres que aumentas la calidad de vida del paciente, etcétera, etcétera. Pero, por poner un ejemplo que me noté hace poco, estábamos en un proyecto haciendo una submission al NICE y el consultor cobraba 750.000 pounds para preparar la submission. Dices, y esto es un país, es UK, ¿no? Entonces, claro, la inversión que tienes que hacer para superar la barrera del market access la tienes que sumar en los costes de desarrollo, ¿no? Y con toda la incertidumbre que tiene de que no tienes ni idea, o sea, la mayor incertidumbre al final es si es un sistema de reembolso, si te lo van a pagar, ¿no? Y quién pagará la fiesta, ¿no? Y estas incertidumbres pueden llegar al punto de que, lo que decíamos, ¿no?, que después de 500 días de que algo esté aprobado por la Agencia Europea de Medicamento, aún no esté comercializado, ¿no? Sí, bueno, y hablas de medicamentos, pero en el sector de diagnóstico es mucho más largo la adopción, o sea, además que no están definidos la adopción más rápida, tienes que mantener estrategia paralela, top-down, bottom-up, y claro, esto la viabilidad de la empresa también se condiciona, ¿no?, el poder llegar. No están claros tampoco, ¿no?, los caminos para la evolución, o sea, que falta más trabajo. Estoy hablando de aquí, en otros países sí, bueno, es distinto, pero aquí pero hay no mucho trabajo a hacer en este aspecto para pues, reducir estos tiempos de incorporación de innovación. Muy bien. Un comentario aquí. Nosotros también hacemos tenemos una herramienta de precribaje, ¿no?, para deterioro cognitivo. Nos pasa un poco lo mismo y lo que hemos hecho ahora y lo que estamos intentando vender a las farmas, por ejemplo, para deterioro cognitivo leve o demencias, una persona en un ensayo clínico les cuesta por persona 60.000 euros. Entonces, les estamos haciendo la oferta, digamos, que nosotros como herramienta de precribaje detectamos y tienen mucho problema de que la gente que reclutan es gente que ya tiene demencias avanzadas. Nosotros con nuestra herramienta que se puede hacer en remoto puedes captar a gente para los ensayos clínicos en fases de deterioro cognitivo leve y demencias en etapas tempranas, ¿no? Entonces estamos validando esta hipótesis con ellos,
como herramienta de precribaje, que es más rápido, digamos, que ir por el sistema de salud como herramienta. Pero bueno. Aquí es donde todo se va fusionando. Muy bien. Última pregunta de este apartado, y esta se la guardaremos a Clara, pero también los demás desde vuestra perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias del inversor en la situación actual? La casualidad, digamos, hizo, y por eso he traído papelito. Estuve en una presentación de un informe de McKinsey la semana pasada en Dublín, en el contexto de BioEquity, donde también estaba Laura y Mary-Eve y otras personas del ecosistema biotech de aquí. Y en este informe de McKinsey hacían un análisis de la tendencia del inversor, especialmente la parte más biotecnológica, pero estoy bastante segura que aplica de forma muy parecida a lo que es tecnología en salud, ¿no? Lo que explicaban, hacían un análisis en Europa, Estados Unidos, básicamente, de estos últimos 2-3 años, ¿no? Y había algunas tendencias muy claras. La sensación que hay es de paro, o sea, está como todo parado, ¿no? Hacer fundraising es muy difícil, los fondos estamos muchas veces pues más wait and see, vamos a ver qué va pasando y todo esto, ¿no? Y hacían un análisis un poco profundo de esto, ¿no? Y creo que el informe va a estar público a finales de esta semana o así, y creo que vale la pena mirarlo porque está bien, ¿no? Decían que en Europa la inversión, y no hablo de Nasdaq ni de cotizadas, hablo solo de inversión privada, venture capital. La inversión de venture capital en biotech del año había caído un 60% en el año 2022 respecto al 2021, un 60% en Europa, un 25% en Estados Unidos, 2022 respecto a 2021. ¿Vale? En Estados Unidos se ha montado un drama, ¿no? No hay dinero, no hay no sé qué, no hay tal, pero es verdad que el volumen en términos absolutos de este 25% es muy grande, pero claro, es que en Europa ha sido un 60%, ¿no? Y esto es obvio que se ha notado y que lo habéis notado los que estáis haciendo fundraising en este sentido, ¿no? El espíritu, digamos, del 2023 es todavía, y cuando empezamos a ver número de inversiones hechas, tamaños de ronda, etcétera, se ve, ¿no? El espíritu es el mismo, precaución. Pero yo os diría que la buena noticia, digamos, o lo sorprendente es que los fondos siguen y seguimos teniendo muchísimo dinero de todo el fundraising que se ha hecho en los últimos años, también en Europa, digamos, ¿no? Hay unas cuantas firmas, Forbions, etcétera, de este mundo que han levantado 500, 600 millones en el 2022, en el 2021 para seguir haciendo inversión, con lo cual el capital está, pero está como en stand-by, digamos, ¿no? Como un poco parado en este sentido. También sorprendentemente, las series SEED y las series A no se han visto afectadas. Siguen habiendo series SEED y serie A en los mismos números, tanto en Europa como en Estados Unidos, que en los años anteriores. Lo que sí se han parado son series B, series C, series D, donde hay pues, un volumen, una necesidad de capital y rondas más grandes. Esto está muchísimo más parado en Estados Unidos en general y también en Estados Unidos y en Europa, pero series C y series más de estas fases clínicas, de estas entradas, ¿no? Un poco cuando habían hecho unas entrevistas a muchísimos gestores de venture capital en todo el mundo y decían esto, ¿no? Que el sentimiento era esto, caution y sobre todo guardar dinero para las compañías del portfolio que estaban en fases ya algo más maduras y lo que se estaba haciendo externo, ¿no? Cuando te ponías a invertir en algo que no fuera de tu propia cartera de compañías era early stage y series A. ¿Por qué? Porque el músculo de equipo para hacer este trabajo lo tienes, puedes seguir haciendo inversiones y cuando haces una inversión mucho más early donde solo estás tú o un par de inversores más, es mucho más te consume muchísimo más tiempo interno, pero menos capital, al menos al principio, ¿no? Eso quiere decir que el sentimiento un poco del inversor es en 1 o 2 años estaré más tranquilo para poner dinero o más dinero en esas compañías, pero ahora me siento mejor haciendo inversiones un poquito más pequeñas, ¿no? Y os digo, esto es biotech y los datos están muy bien, las gráficas están muy bien, yo creo que yo estoy deseando que salga el informe para bajarlo, pero un poco, ¿no? Pero el otro gran tema cuando te vas a M&A y temas de este tipo es las farmas, sí, y los corporativos en general siguen estando necesitados y superávidos de nuevas tecnologías y de nuevos productos. El patent cliff del 2027 creo que es ya, con lo cual hay un 40% del total income que tienen las farmas a día de hoy que va a desaparecer en 2027, con lo cual necesitan
replenish, poner más cosas en su lista de cosas a lanzar en este sentido, ¿no? Con lo cual, mi diagnóstico, quizá optimista y quizá un poco biased por las ganas, ¿no? es que esto se tiene que empezar a mover muy rápido. Si la inflación más o menos se controla, los fondos no vamos a necesitar hacer mucho más fundraising para poder hacer inversiones, porque el dinero ya está levantado muchas veces. En el momento en que empiece a haber un poco de confianza, algunas noticias positivas y al final, ¿a qué nos vamos a esperar? Cuando había COVID, si te esperabas, vino una situación difícil a nivel geopolítico con la guerra de Ucrania, y cuando después te esperabas, vino el Silicon Valley Bank. ¿Qué pasará si nos esperamos más, ¿no? O sea, al final nunca sabes si va a ir a mejor o a peor, con lo cual, de perdidos al río, yo soy optimista y sigue habiendo dinero para financiar las compañías y las oportunidades. Y aprovecho para preguntarte, este informe de McKinsey, ¿no? Has dicho que era de BioEquity, habla de esta caída. En los informes que nos presentaron Biocat y Catalunya Bio, aquí crecíamos. ¿Cuál es la razón? ¿Es porque vamos tarde? ¿Es porque es más early stage, como has dicho? ¿O cuál es tu diagnóstico de por qué aquí? ¿Y qué quiere decir que el año que viene, cuando leamos los datos, esta ola también nos va a llegar aquí? ¿Cómo lo ves la situación actual? Yo creo que vamos más tarde, vamos un poquito más tarde, pero va a llegar muy ventilada y muy de paso, ¿no? Porque realmente engancharse a la aceleración es algo más fácil en ecosistemas más pequeños como el nuestro, que engancharte a la desaceleración, por decirlo así, ¿no? Con lo cual, yo creo que puede venir, quizá ya está llegando en esta primera mitad del 2023, pero va a ser rápida. Es decir, sigue habiendo, al final, ¿por qué crece? La pregunta es, ¿cómo hubiera crecido la inversión en Cataluña o en España en biotecnología si no hubiera habido este parón? Yo creo que con la tendencia, veníamos de donde veníamos y la tendencia es tan alta que el hecho de que haya un parón quizá te baja la pendiente, pero no te baja en número absoluto que de un año a otro sigas teniendo más inversión, ¿no? Yo creo que al margen de seguir invirtiendo, hay tanta buena tecnología en el ámbito de salud y tantas buenas ideas y compañías aquí que es difícil que baje esta inversión en este sentido, ¿no? Muy bien. Pues hemos acabado esta primera parte. Pasamos a preguntas, comentarios. En este sentido, no sé si voy a contestar a tu pregunta exactamente, pero vuelvo ahora de 2 días en Roma de un evento que se llama UNCAN, que está organizado por la Comisión Europea, donde han convocado expertos en cáncer en Roma para hablar de cuáles son las temáticas que la Comisión Europea tendría que financiar o apoyar más en los próximos años hasta el 2030 en oncología, ¿vale? Y había una temática reservada al envejecimiento y a muchísimas cosas que se tienen que tener en consideración que no se han tenido en cuenta hasta ahora. Por ejemplo, el hecho que nuestros modelos experimentales son normalmente jóvenes. Nuestros modelos de ratón son ratones jóvenes, no para decir uno, pero en general que los estudios que se han hecho hasta ahora en oncología no se han centrado necesariamente en el envejecimiento. Y entonces todas temáticas de este tipo, de identificar cuáles han sido los gaps, ¿no? las carencias que hasta ahora en enfrentarse al problema del envejecimiento. Como se dice, mejor tarde que nunca, ¿no? Estas cosas están pasando. Y en términos de armonización, de compartir datos de países diferentes, esta es una prioridad. El acceso a datos provenientes de países diferentes nos está mostrando diferencias enormes en el tratamiento y en el caring, ¿no? de las personas mayores. Hay diferencias enormes en Europa, no estoy hablando de Europa comparado con el tercer mundo, estoy hablando en Europa misma, por lo que todas estas cosas se están discutiendo activamente. Personalmente creo que es complicado que una Laura o Mariona o Clara cambien esa desfragmentación. Yo creo que es un reto que hay que afrontar,
pero creo que es el propio sistema de salud y los propios gobiernos que tienen que buscar soluciones, o tienen que proponer que busquemos soluciones para el reto que has dicho clarísimo de, a ver, es que entrarías en temas sociales también. Si tenemos 25 que hacen 18, 250 que hacen 65, pues abran la puerta a la inmigración, porque de alguna manera tenemos que generar, pero bueno, esto ya es un tema que no quiero meterme. Pero sí es cierto que la complejidad del sistema perjudica al sistema en sí mismo. Que en España tengamos 17 sistemas de salud y que Mariona tenga que pelearse uno por uno, doesn't make any sense, porque al final está consumiendo su tiempo y tiene que convencer a 17, por no decir 17 multiplicado por 10, porque cada sistema seguro que tiene que hablar con 10 para entrar, ¿no? Entonces, la complejidad del sistema, la complejidad de la data, ¿no? También otro problema que tenemos es que cada vez nos piden estadios clínicos más complejos. A nosotros nos pasó con el proyecto este que estoy llevando, presentamos un fase 3, se hace un AdCom y nos dicen que en el estudio tenía que haber más norteamericanos. Y tú dices, bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Que tenga el pasaporte? Porque claro, no es que la muestra, porque habían pacientes de Bulgaria, de Brasil. Bueno, pero los que hay de aquí le tengo que hacer el genotipo a cada uno. ¿O cómo define usted que yo soy norteamericano en un estudio clínico, que no tiene nada que ver con el pasaporte, cuando realmente la muestra, por ejemplo, no hay pacientes asiáticos? Bueno, habían americanos que eran de origen asiático, pero no los puedes categorizar. Es muy complejo. Por tanto, la complejidad del market access, la complejidad de los estudios clínicos, porque cada vez quieren más seguridad, más seguridad, más seguridad, hace que el propio sistema se quede sin soluciones, ¿no? Entonces, a ver, los que innovan tienen que surfear en este complejo sistema, pero el sistema también tiene que replantearse muchas cosas, porque si no, no va a poder afrontar este envejecimiento, ¿no? Pero bueno. Un comentario también, y lo apuntabas, Orlando, es el tema y lo apuntaba también Sergi, de Europa. Para mí hay un atisbo de optimismo a esta parte, que son la gestión de las vacunas COVID. Aquí yo creo que en general hay un sentimiento de que esto se hizo bastante bien en su momento y se hizo desde Europa, de forma centralizada, si queréis, pero para evitar estas miles de capas de este market access y de estas autorizaciones intermedias, ¿no? Yo creo que como sector tendríamos que estar capacitados de decirlo en voz alta. Queremos y necesitamos más gestión de este tipo. Es decir, cuando se trata de administrar temas culturales o temas locales, hay que ir a lo cultural, a lo local, a lo tal. No se trata de que seamos todos iguales, eso no va de esto, pero para gestionar determinados temas sociales importantes, como el acceso a medicación, como el acceso a tecnología, como para garantizar esta calidad de vida y bienestar que tenemos en Europa, bajar estos costes de entrada o los costes de desarrollo, tenemos que, como sector, decirlo en voz alta. Necesitamos que Europa tenga un papel, que no vaya de 4 años en 4 años, que no vaya a temas de objetivos cortoplacistas, sino que sea establecer esto, ¿no? Por encima de cualquier necesidad o bloqueo estatal o regional o lo que sea. Europa puede hacerlo muchísimo mejor que lo que hacemos de forma sumada, individualizada y mucho más cara. Claro, nosotros, el caso más reciente fue la adquisición de la empresa hace 1 año y medio, ¿no? Y al final, pues sí que hicimos una revisión de la estrategia que llevábamos ya desde GoodGat conjuntamente. Y la verdad, bueno, encajamos pues la visión, ¿no? de las dos partes en esta estrategia corporativa, ¿no? Sin duda, sin perder pues los objetivos que teníamos desde GoodGat y consolidando pues la misión que nos habíamos planteado como empresa, ¿no? Pero sin duda pasa por este ejercicio, ¿no? que ya comentábamos con las compañeras, que al final es ir actualizando, ¿no? Esta estrategia corporativa con los cambios que hay tanto internos en la empresa como a nivel de entorno, y pasa por eso continuamente, digamos. Hablando, por ejemplo, de la entrada de nuevos inversores en una empresa, la entrada del inversor está precedida por muchas charlas, ¿no? Tiene que crearse un poco de conexión y alineamiento antes que entre un inversor.
todas las empresas tendrían que encontrar un inversor que aporta estratégicamente, que aporta no solo económicamente, ¿no? Estos smart investors. Sería muy bueno que todos tuviéramos el lujo de poder elegir, claramente, que no pasa siempre. Pero normalmente tendría que ser un enriquecimiento, no tendría que ser, hoy tengo que cambiar mi corporate strategy radicalmente. No, porque evidentemente algo se ha hecho mal si tienes que cambiarlo radicalmente. En nuestro caso, enriquece, o sea, los stakeholders, ¿no?, que se unen a nosotros, ¿no?, en la estrategia corporativa, les sacamos, o sea, enriquece muchísimo la visión que tenemos, bueno, con todo el conocimiento que aportan. Y en la parte de inversión, los inversores que tenemos, ahí procuramos mantener, que tenemos diferentes relaciones. Hay gente que está más inversores que están más involucrados y otros que menos. Intentamos mantenerles informados pues cada 2 o 3 meses y posibles peticiones concretas que podemos tener hacia uno u otro, ponerlas en el contexto de esa información que les pasamos sobre las novedades de Accessible. Y yo creo que a veces lo que está pasando con la salud digital, que no deja de ser relativamente nueva, es lo que pasó hace unos años con la terapia génica o con los biotecnológicos o con las terapias celulares, ¿no? Y que, por cierto, en terapias celulares también ocurre. Hay centros que están desarrollando sus propios sistemas y mientras que la industria farmacéutica pues está intentando desarrollar otros, ¿no? Y no voy a entrar si son mejores o peores, simplemente que a veces también ocurre, no solamente en tecnología o en digital. Como inversor, como tú bien dices, creo que vamos evolucionando y aprendiendo todos juntos, los inversores, los emprendedores, todos, ¿no? Y en salud digital, nuestra opinión, digamos, o la que nos hemos podido ir creando de las 4 inversiones digitales que hicimos el primer fondo, y espero que al menos otras 4 haremos desde el segundo, es que donde vemos más la necesidad, y ligado también a lo de implementar y adaptar esa innovación, es en estas interfaces, ¿no? Realmente la escalabilidad es una necesidad en cualquiera de las inversiones que hagas, pero yo os diría que ahora mismo en digital es especialmente así, ¿no? Es decir, cuando vas a una solución digital en una vertical o en una necesidad muy concreta, aunque seas muy disruptivo, cómo vas a escalar, cómo vas a ir y cómo vas a aproximarte es complicado, porque tienes que, incluso en Estados Unidos, tienes que ir a todas las aseguradoras, a todas las tal, ¿no? A medida que avance la regulatoria y avance el market access y los procedimientos estén un poco más establecidos, como lo están para la farma clásica, va a ser, ya no te digo más fácil, va a ser más predecible, por lo menos, ¿no? Que es lo que el inversor al final quiere ver también. Aunque sea difícil, cuando sé cómo se hace, pues estoy más tranquilo que cuando no sé cómo se hace, ¿no? Pero las interfaces, todas aquellas tecnologías con una visión del sector salud, pero que te van a permitir hacer un poco de pantalla transversal para ir adoptando todas estas soluciones y llegar al mercado son uno de los atractivos que ahora mismo nosotros vemos en este mundo de inversión de salud digital en salud. Hay muchas otras cosas atractivas, pero este es uno de los que a nosotros nos están gustando. Y desde la perspectiva del mercado, en este caso en concreto, estamos viendo mucho más fácil ir directamente a Estados Unidos que a otro sitio, porque ahí tienes a alguien muy incentivado. Tienes a alguien que está muy incentivado y que puede tomar decisiones relativamente rápido, que son los grandes payers. Y ahí, claro, tú trabajas con Elevance, que es la antigua Anthem, segunda aseguradora americana más grande, que asegura a 49 millones de individuos. Pues claro, solo que les comienzas a ellos, ya estás allí, ¿no? Digamos, y de ahí pues vas escalando de otra forma, ¿no? En Europa, aunque también podrías llegar a acceder a grandes masas, digamos, de usuarios, yendo a determinados puntos, si te miras Europa de forma global, la capacidad de toma de decisiones o la velocidad es otra, es muy distinta, porque no hablas con las personas que toman las decisiones, todo se tiene que escalar a otro nivel, ¿no? Ahí es donde yo creo que en Europa se pueden hacer las cosas muy, muy distintas. Pero ningún gobierno ni ningún payer va a poder tomar decisiones sobre una tecnología muy concreta, muy pequeña, que va a solucionar un tema muy concreto y muy específico.
porque no les va a dar tiempo a hacerlo. Con lo cual, esta consolidación, yo creo, del mercado digital, que creo que es el próximo next step que ya está ocurriendo y lo estamos viendo, una parte de selección natural, con casos como los de Perl, etcétera, más consolidación de plug and play, de distintas soluciones en temas más transversales, yo creo que es lo que va a ocurrir de forma más inminente, ¿no? Y además, sumado a lo que dices, Clara, no quisiera mandar el mensaje de que Estados Unidos es el paraíso, ¿no? Pero sí que es verdad que como early adopter te puede permitir que tu empresa consiga ese punto de return on investment y como hace la mayoría de innovación, es un problema de early adopter de empezar por un mercado donde se invierte, yo creo que debe estar al 17% del GDP, cuando la media europea es del 10%, y el GDP pues también en su valor absoluto también es muy grande, pero hay una gran inversión. Me parece que es la primera inversión de las familias y además, contra más alto es la renta per cápita, más es el porcentaje, no solo en valor absoluto, sino en porcentaje de inversión en salud, ¿no? Entonces, claro, te crea un mercado tanto asegurador como privado que te da la oportunidad de hacer un gran testeo, que te da la oportunidad de validar tus soluciones y recuperar la inversión. Y a partir de ahí puedes llegar hasta Ouagadougou si quieres, ¿no? Pero es un problema simplemente de early adoption y de return on investment. Cuando combinas estos dos elementos, se convierte a día de hoy en un mercado muy atractivo. Y digo a día de hoy porque irá cambiando, ¿no? Pero, sí. Muy bien. La buena noticia es que un tema como este ha dado su... Mariona me ha dicho, 2 horas tenemos para hablar, se va a hacer muy largo. Digo, no te preocupes, que no hemos tratado ni el segundo. Y la otra buena noticia es que tenemos la temática para otro día, ¿no? Porque obviamente no podemos tomar, son las 12:45 ya. Muy bien, por tanto, la segunda parte la dejamos para otro café y otro día, la voy a pasar rápida. Aquí tenía muchas historias para explicarlos. Y nos vamos al final, que era closing remarks, ¿no? Y ya nos vamos para arriba. Muy bien, entonces volvería a empezar la ronda. Ahora empezamos por ti, Carla. No, si al final no es... No, la temática. A ver, no, estamos ya en el cierre porque nos hemos pulido las 2 horas hablando de Corporate Strategy, ¿no? Vale. Entonces, un poco, desde tú viste como consejos, aprendizajes y takeaways, ¿no? Bueno, de takeaways me llevo clara. La próxima vez que presente a inversores creo que voy a conseguir la financiación con tus tips. Bueno, Laura y Mariona, pues la verdad que el mundo de la salud, ¿no? Es amplísimo. Nosotros hacemos algo que no tiene... Bueno, que no nos encontramos con los mismos obstáculos. En la parte regulatoria y fondos de inversión, sí, pero en el resto, pues a nivel tecnológico y a nivel de lo que hacemos, pues no tiene nada que ver. Y de aquí me llevo muchas veces, ¿no? En la parte, o sea, estamos pasando un momento muy dulce ahora mismo en Accesible, pero nos encontramos también con muchos problemas todo el tiempo. Y compartir un poco lo que pasa, o sea, lo que hacéis en Corporate Strategy y en Business Development, que no hemos comentado, pero bueno, comentamos en la sesión previa. Me llevo todo este conocimiento, vamos. Muchas gracias. Me llevo la energía también, ¿no? de esta parte emprendedora, que nosotros que somos inversores muy constructivistas, no estamos dentro de las compañías, no solo en el consejo, sino cada semana hablando con las CEOs, los equipos, los otros inversores, ¿no? Sobre todo cuando hay temas, ¿no? en las compañías y próximos pasos y hemos pensado esto y lo otro, ¿no? A mí me gusta compartir esa energía y ese tiempo de dedicar realmente a construir las empresas. Yo quizá, sí que, si me permitís, os daría un mensaje, ¿no? Aunque el entorno macroeconómico en algún momento pues, es cambiante y tal, no nos, lo que os decía antes, puede ser peor, con lo cual no nos consolemos o no nos quedemos atrapados en esta, es que es muy difícil, es que claro, la inflación ahora, o es que no sé qué, ¿no? Siempre lo ha sido y siempre lo será, I'm sorry. Con lo cual, si tenéis una buena idea, buen proyecto, una buena empresa, una buena companion
servicio de cualquiera de las cosas de nuestra industria. Trabajamos en una industria súper bonita, donde estamos haciendo cosas con muchísimo impacto en la sociedad. O sea, tenemos la obligación, os diría yo, de hacerlo muy bien y también como podamos, de dedicar nuestros esfuerzos y nuestra energía a aquello que va a cambiar realmente la vida de los pacientes y los sistemas de salud para poderlos mantener. Hacer de Europa también un sitio distinto en el que somos parte, la gente no nos manda, que nosotros votamos, digamos, ¿eh? O sea, tomar las riendas un poco de todas estas cosas, ¿no? Y en cuanto a VC, el dinero está allí. Nosotros estamos haciendo fundraising todavía, pero hay gente que ha levantado fondos y fondos muy grandes y ser flexibles para modular los discursos o modular los proyectos para realmente surfear el short term y seguir con ese objetivo del long term al que se tiene que hacer double checking. Todavía sigue siendo ese el objetivo y la estrategia de vez en cuando, pero vamos a conseguirlo, ¿no? Sin perder la visión y, digamos, la energía como habéis demostrado aquí también vosotras. Yo me llevo una sorpresa. Antes de venir aquí, había mirado el panel, había pensado, bueno, por ejemplo, si nos preguntan corporate strategy, cada uno va a su rollo, en el sentido que pensaba que hacemos cosas diferentes, que no podíamos tener muchos puntos en común. En vez, es al revés. Me he dado cuenta que todos remamos en la misma dirección, que todos encontramos casi los mismos problemas y las soluciones se están buscando en las mismas direcciones. Esto me ha encantado. Como decía Clara, nos llevamos mucha energía después de este panel. Me parece que tenemos muchas cosas positivas. Hemos aprendido mucho. Os agradezco mucho lo que me habéis enseñado esta mañana. Y nada, además me ha encantado visitar este edificio, lo tengo que decir. Bueno, yo me llevo el hecho que se haya hecho esta sesión y además aquí, porque es lo que comentaba antes de empezar, ¿no? Contigo, decir, me hubiera gustado mucho hace 10 años atrás, ¿no? Poder estar en una sesión así, hablando de corporate strategy y en un edificio, ¿no? Donde integra a todos los stakeholders. O sea que esto es como un privilegio. Entonces me llevo que se esté sucediendo esto porque es un indicador de que estamos madurando el ecosistema. Ya finalizando, 5 últimos minutos, me tomo el honor de asumirlos. Primero, agradeceros que habéis aceptado el reto, si no era tan reto. La segunda, lo que has dicho, Laura, casi me cae una lágrima de emoción, porque es la esencia de lo que queremos hacer aquí. Es decir, al final es todo, todos vamos en el mismo camino, ¿no? Todos vamos a solucionar un problema de salud o vamos a intentar extender la salud lo máximo posible para el bienestar de la sociedad. Entonces, esa visión de biopharma, medtech, digital health, mi visión es que va a desaparecer, ¿no? Porque al final esto es patient-centric, al final va a ser empresas que trabajan para mejorar la calidad de vida y con soluciones que además no están tan separadas, porque al final, Carla, tú estás llevando soluciones para que los ensayos clínicos de Laura funcionen. No, los de Laura que son de oncología, igual encuentras la manera con la voz de detectar algo, pero los de Alzheimer sí, después lo que tú estás haciendo, necesitas los detectores que hace Mariona. Clara Savis ha evolucionado a dar soporte a todos los sectores, porque realmente esa segmentación que al final te tienes... Inicialmente parece que tienes que poner etiquetas y al final las vas rompiendo porque dices, no, yo invierto en salud, invierto en soluciones en salud y al final todo se va fusionando, ¿no? Por tanto, ese es el objetivo. El objetivo también es que con el debate hay dos objetivos siempre en estas sesiones. Una es el conocimiento y el otro es el conocer personas. Esa segunda fase, hoy habéis ya conocido muchos, pero que no os quedéis aquí, subamos a la terraza que es preciosa, y al menos podéis beber y comer algo y podemos seguir hablando y debatiendo y subimos ya inmediatamente. Pero yo para el closing remarks, esta diapositiva la descubrí hace poco y me parece absolutamente fascinante, independientemente de que acierten o no. Esto lo hacen los amigos de Torreya, el amigo Tim Opler, que es un gran amigo y una empresa que ha liderado y lidera el conocimiento en el sector, al menos biofarmacéutico. Os recomiendo mucho sus publicaciones. Este Market Update sacaron esta slide el 24 de abril, así que es bastante reciente.
Y la lees y dices, como pase esto, realmente es brutal. Es decir, es como si vosotras 4 podéis montar una empresa juntas, ¿no? Porque, claro, vienes de la... No lo voy a leer y ya lo encontraréis si vais a buscarlo y si no, ahí lo tenéis, ¿no? Pero viene de la Big Pharma era, después de la especialización, después de la polindicación, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cada cosa tirando al máximo para qué sirve, pero la predicción es brutal, ¿no? Es la era. Y en esta era del algoritmo hay una frase por ahí que dice que el Big Pharma será casi un concepto pintoresco, ¿no? Lo pone ahí, está textualmente, ¿no? Habla de toda la evolución. Esto es lo que proponemos de alguna manera, de forma muy humilde en el PIR, ¿no? Esto falla. Prepararnos entre todos para esta era, ¿no? del algoritmo, si se tiene que llamar así, a lo mejor le cambian de nombre, ¿no? Pero donde todas las soluciones se juntan para crear nuevos modelos. Ahí habla ya lo veréis con detalle si lo leéis, habla de que quizá en esta era 2022-35 exista la primera empresa del sector salud que llegue al trillón, ¿no? $1 trillion, la primera, y después habla que en la otra era pueden llegar a ver, no sé, pone 10 o no sé cuántas pone, ¿no? Claro, los grandes players pueden ser CBS o una compañía como UNH, ¿no? Y la Big Pharma como la no exista o se tenga que repensar, ¿no? Y ahí va, con toda la humildad, el conocimiento que hoy hemos unido y lo que queremos que pase por aquí, como un stakeholder más del sistema, que pase en todas partes, ¿no? Que nos unamos, que pensamos, que debatamos y que juntos pues seamos capaces de cada vez aportar mejores soluciones. Así que gracias una vez más a Tec Barcelona y a Miquel y a todo el equipo técnico también que nos ha ayudado a que hoy funcionara. Gracias por el tiempo, por este sueño hecho realidad y invitaros ahora pues a tomar un aperitivo. No tengáis muchas expectativas de la comida, pero sí de las vistas. Las vistas superarán la comida. Así que gracias una vez más. Hasta